Oye País, buenas noches. Oye País, yo soy Rudy González, gracias por acompañarme en esta hora como cada noche aquí por Colorvisión para analizar temas de interés nacional. Y el tema de la economía, lógicamente, es el tema que abarca todo lo que está pasando en el país y en el mundo. Un país que, posterior a la pandemia, que nos azotó duramente y que sigue azotando todavía durante 2 años, tiene ahora las consecuencias que sobre la economía, este encierro, esta falta de producción, este cambio de todo lo que son las estructuras de desarrollo, de políticas económicas, ha provocado la pospandemia. Y República Dominicana ha enfrentado muchos retos con el tema sanitario, pero en la situación de la economía, mucho más retos. El tema del turismo, el tema de la recuperación de los empleos, el tema de la reactivación de la economía, el tema de la inflación, el tema de las alzas de precios, no solamente vino a propósito de la secuela de la pandemia, sino, además de ello, como un agregado en los últimos 3 meses, la invasión de Rusia sobre Ucrania, que ha disparado los precios del petróleo, que ha provocado una desestabilización en los precios de los commodities, o sea, las materias primas, los granos, la soya, el trigo, de todo. Y esto ha provocado, vuelvo y uso la palabra, ciertas desestabilizaciones en países grandes, con más razón en países como el nuestro, que vivimos de carencias en carencias. El gobierno dominicano, por ejemplo, ha tomado decisiones desde marzo de sostener los subsidios, de los combustibles, de aplicar una serie de medidas para tratar de conjurar todo lo que significa esta situación de la economía. Una economía que en los Estados Unidos está patas arriba, en Europa también, como no en República Dominicana, y en este hemisferio donde se están produciendo cambios en la geopolítica. Vaya usted a ver. Para conversar esta noche sobre este tema he invitado a Henry Hebrard, un economista francés, de origen francés, pero aplatanado dominicano y que está al tanto al día a día, momento a momento, de lo que es la situación que enfrentamos y la visión que se tiene hacia adelante. Con Henry Hebrard voy a conversar sobre estos temas y un planteamiento que él ha hecho sobre el tema de la conversión del parque de energía, de producción de energía eléctrica a gas natural cada vez más. ¿Cómo esto es posible si alguna vez decíamos que el gas natural era inseguro y que dispararía los precios? Él nos lo dirá después de la pausa. El Ministerio de Salud Pública notificó 941 nuevos contagios de COVID-19, 66 más que los 875 registrados en la víspera y ninguna defunción por esa causa. Entre los infectados hay 2.345 trabajadores de la salud, 2.051 embarazadas y 72.764 menores de 20 años. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, expresó preocupación por varios proyectos de ley en República Dominicana que insisten en el carácter penal de la difamación, incluso en el ciberespacio, y sobreprotegen a los dirigentes ante las críticas. Según manifestó el gremio, la situación genera un efecto de inhibición para la libertad de prensa y la labor periodística. Con una nutrida recepción en los salones de las Naciones Unidas en Nueva York, se presentó la candidatura dominicana a ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2024-2026. Un comunicado destaca que la presentación incluyó un video sobre la historia de la defensa de los derechos humanos en nuestro país desde el sermón del padre Montesinos.
Las bandas armadas que aterrorizan a la población haitiana al parecer cuentan con refuerzos dominicanos y de otras nacionalidades. Un despacho de la agencia EFE, fechado en Puerto Príncipe, le atribuye a un hombre al que identifica como dominicano una declaración ante la policía del vecino país sobre la participación de muchos de sus connacionales en estas bandas. El Papa Francisco aseguró este jueves que en Ucrania se ha repetido el drama de Caín y Abel y se ha desatado una violencia destructora de vidas, una violencia diabólica. El Papa pronunció estas palabras en su discurso a los representantes de las obras para la ayuda de las iglesias orientales que recibió hoy en el Vaticano y a quienes animó a seguir ayudando a Siria o ante el conflicto que afecta a Etiopía o a la vecina Eritrea, además de Ucrania. 13 miembros de una misma familia se encuentran entre los más de 1.000 muertos del terremoto de 5.9 grados que sacudió el este de Afganistán, entre ellos la madre, hermanas y 4 hijos de Sawar Khan, uno de los sobrevivientes de la peor catástrofe de este país en décadas. La Guardia Costera de Estados Unidos dijo que recientemente rescató a 27 inmigrantes haitianos de los acantilados rocosos de una isla deshabitada que se encuentra entre Puerto Rico y República Dominicana. El Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, OMS, se reunió para analizar el brote de viruela del mono en países no endémicos y determinar si se mantiene el nivel de riesgo moderado que se le ha asignado debe ser declarado una emergencia sanitaria internacional como la del COVID-19. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como les decía antes de la pausa, tenemos la oportunidad de conversar nueva vez aquí en Oye País con un amigo de esta casa, un hombre que nos aporta mucha información, muchos datos sobre la situación de la economía con proyecciones muy claras y muy didácticas. Henry Rebrat no necesita más presentación que esa. Amigo de esta casa, buen economista y un hombre al que se le tiene confianza cuando dice las cosas. No es político ni es tremendista. Buenas noches, Henry. Gracias por estar conmigo. Muchas gracias por la invitación y el comentario. Siempre uno necesita esos piropos, siempre son bienvenidos. Uno no hace el trabajo para eso, pero vamos a decir que, mira, uno aprecia mucho más eso que los comentarios contrarios. Sí. Que a veces se reciben porque es parte del ejercicio, ¿verdad? Comentaba yo con un invitado los otros días que estábamos aquí en el set y hubo un ruido. Y me seguía ese ruido en el aire. Entonces yo le dije, en el aire. Bueno, ojalá tú hubieses estado cuando grabábamos en medio de la pandemia con Henry Rebrat en su casa, allá en su sitio, que pasaba un camión. Ese camión siempre pasaba cuando nosotros grabábamos por detrás. Es correcto. Sí. Henry, tú hiciste un planteamiento en esta semana pasada y ha sido tema de noticias en estos días y yo quisiera desarrollarlo un poco contigo. ¿Cómo no? Aquí en vivo sobre el tema de la necesidad de ir cambiando nuestra matriz
de producción de energía eléctrica y ir migrando hacia el gas natural. El gas natural, yo recuerdo, en una reunión en el Palacio Nacional en la época de Leonel Fernández, debe hacer de eso ya 12, 15 años, en el Palacio Nacional, donde Leonel Fernández anunciaba que el gobierno iba a dar una serie de facilidades y de subsidios y compensaciones y no cobrar impuestos para que la sociedad dominicana, industriales, amas de casa, fueran migrando hacia el gas natural. Y se veía el gas natural como una solución a la situación del petróleo per se, con el cartel de la OPEP y todo esto que pasa como la guerra. Pero eso como que se retardó y como que no había esas seguridades de que el gas natural podía estar disponible y que podía mantener los precios. Ahora tú hablas de hacer esta conversión. ¿Por qué? ¿Tú crees que es el momento? ¿Tú crees que estamos en la oportunidad de hacerlo? Es que realmente es interesante tu comentario porque yo he visto ciertas reacciones a lo que yo estaba comentando, que más allá de una recomendación, una sugerencia, primero estoy constatando ya una realidad. Con datos. Con datos, o sea que no es plantear que se haga una conversión a gas natural, sino primero reconocer que una parte muy significativa de este movimiento ya se ha dado recientemente, lo cual es altamente positivo, y dos, que obviamente hay que seguir en esta misma dirección. Primero, yo creo que es importante mencionar unos datos. Estamos cumpliendo este año 10 años de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entró en vigencia en enero del 2012, lo cual quiere decir que prácticamente desde 2009 hasta el 2011 estuvimos muchos de nosotros envueltos en esas discusiones que fueron muy interesantes. En un momento donde hubo también una crisis de la economía, 2008-2009. ¿Cómo no? Efectivamente. Y qué bueno que tú estés recordando esto. Y en este momento se hablaba de la imperiosa necesidad, dado lo que acababa de pasar en 2008-2009. En 2008 el petróleo subió hasta $147, que yo creo que fue el nivel más alto en la historia. Y para un país como la República Dominicana, catastrófico, aunque el efecto no era tan grave porque en aquel momento había algo que se llamaba todavía Petrocaribe, que permitía, si no comprar petróleo barato, por lo menos diferir el pago de la diferencia entre un precio normal y este precio tan alto del mercado, lo cual llevó a acumular con Venezuela hasta que se negoció la recompra de más de 4.000 millones de dólares, financiado al 1% anual, o sea, un regalo. Y después hicimos un buen negocio. Se hizo, por suerte. se hizo esta recompra, costó como 1.900 millones de dólares, el país generó 2.000 millones de dólares vamos a decir, de ganancia a nivel facial, ¿no? Sí. Pero de cualquier modo, sí, un buen negocio. Entonces, cuando se hablaba de esta necesidad, el momento cuando más del 50% de la generación eléctrica se hacía con fuel oil, veamos prácticamente como ciencia ficción el hecho de poder alterar fuertemente esto. El costo era muy alto, se hablaba y bueno, no se sabía, no se tenía la certeza de lo que iba a ser el gas natural en el futuro. Tenía que haber señales muy fuertes para que alguien quiera invertir en generación. Tú tienes que tener la seguridad de que esta generación que tú vas a aportar al sistema, tú la vas a poder cobrar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la realidad? 10 años después, entrando en el 2022, si uno mira los datos aportados de manera completamente oficial por la CDE y el Ministerio de Energía y Minas, que ahora es la misma cosa, la matriz de generación eléctrica presenta una visión extraordinaria que nadie se podía probablemente creer 10 años atrás. 40, 30, 20, 10. Es fácil. 40% de la generación total de electricidad el año pasado fue a gas natural. Eso,
un logro absolutamente extraordinario. Que no se veía en aquel momento. No, porque eso significa que... Y eso se dio realmente el gran cambio el año pasado. El año pasado la generación a gas natural se incrementó en un 50%. O sea, estamos hablando de un aporte considerable que fue el resultado de una serie de inversiones considerables. Estamos hablando del tema del gasoducto, 100 millones de dólares, la conversión a gas natural de Quisqueya 1, de Barrick Gold, Quisqueya 2, de Erejaina, por supuesto, las plantas eléctricas de San Pedro de Macorís, lo que ahorita se llama Energas, sí, que ahí estamos hablando entre esas tres conversiones, 81 millones de dólares. Todo eso ha permitido inversiones importantes desde el sector privado. Eso no fue dinero del sector público, y eso ha permitido pues ese incremento. Entonces, 40% gas natural, 30% por supuesto carbón mineral, porque independientemente de la discusión que ya yo no sé si es pendiente todavía, de lo que ha costado, de lo que habrá costado Punta Catalina. Eso comentaba ahorita hace un ratito. Sí. Independientemente de lo que haya costado, aquí está Punta Catalina. Sabemos que hay todavía retos técnicos porque vemos que entra, sale, pero la realidad es que gracias a la entrada en producción comercial desde el año 2019, 2020 de Punta Catalina, la generación a carbón entre esto y lo que hay en Barahona, por ejemplo, tú tienes un 30%, lo cual quiere decir que tú tienes un 70% del sistema que está garantizado con dos energías base, o sea, para las cuales tú no tienes interrupciones fuera de lo que es la parte técnica de mantenimiento, programado o no. Después, lo que es también muy interesante es ver que el 20% corresponde a las energías renovables. Y cuando la gente dice, sí, 20%, porque es que usted está contando la hidroelectricidad. Por supuesto, estoy contando la hidroelectricidad, pero sepan ustedes que la hidroelectricidad de este 20 apenas un 9%. Hoy en día, las energías renovables no tradicionales, o sea, estamos hablando de eólico, el solar y biomasa, ya representa el 11% del total de la matriz eléctrica, lo cual quiere decir que el año pasado, por primera vez en la historia, esas energías renovables no tradicionales han superado en su aporte a la matriz de generación eléctrica a la generación a fuel oil, que apenas llegó al 10% del total. Entonces te voy a decir que lo que queda es un 10% en el fuel oil, que era antes el gran volumen, y ahora era la energía base, y ahora prácticamente uno pudiera decir que es lo que esta reserva que tú utilizas cuando una de las partes básicas falla o está en mantenimiento, que es gas natural o carbón, o que eventualmente, mira, si tú estás en época de mucha sequía, entonces tú sabes que la parte de hidroelectricidad tiene mucho que ver con el régimen pluviométrico, entonces tú vas a tener actualmente el papel que tiene el fuel oil, básicamente de estar completando en caso de que algo esté faltando. Esto es un resultado absolutamente extraordinario que yo creo que la sociedad dominicana debería estar celebrando, porque muestra que aún en el sector más retador que tiene todavía la economía dominicana, que es el sector energético y más especialmente el de la electricidad, sí ha sido posible lograr un cambio fundamental y que esos cambios van a seguir porque eso es irreversible. O sea, eso es algo que tiene irreversibilidad porque tú lo ves. Los nuevos proyectos, se acaba de licitar un megaproyecto en la costa norte. Hemos visto todos los días, vemos anuncios adicionales de nuevas inversiones en la parte de generación de las renovables y se va a terminar el año que viene
una inversión fundamental en el tema del gas natural, que es la construcción de este tanque de 120.000 metros cúbicos en Boca Chica. Ahí estamos en una inversión de $300 millones. O sea, Sí. no es cualquier tanquecito, Sí, no. 300 millones de dólares que se va a completar el año que viene, lo cual quiere decir que es muy probable que en un futuro más cercano de lo que uno pudiese haber imaginado, la República Dominicana pudiese convertirse en un hub energético y empezar a exportar hacia la región algunos productos energéticos, lo cual de verdad Sería la realidad está superando la ficción gracias a esta conversión. Yo creo que es muy importante. Henry, yo creo que muchos de nuestros televidentes estarán preguntándose lo que yo me estoy preguntando. A ver. Hablábamos, yo te mencionaba el tema de cuando Leonel Fernández habló hace 12 años, 10, 12 años, del tema del gas natural. Y hubo muchos expertos que dijeron que el tema del gas natural era que no había garantías consistentes de las entregas, porque era un combustible que estaba muy sectorizado, muy controlado, incluso por los Estados Unidos, que son unos grandes productores y tienen grandes reservas. Y otros decían después, un poco más adelante, que temían que el gas natural, si comenzaba a convertirse en un combustible importante, atractivo, iba a meterse en una alocada cadena de precios también como la que tienen los otros. Esta realidad de hoy, ¿qué te permite a ti visualizar? Primero, en estas dos partes. Primero, todo eso en el caso de la República Dominicana, y eso es típico de la parte del gas natural. Primero, lo que te da seguridad es, definitivamente a nivel de suministro no ha habido problema, inclusive dentro de los temas de discusión que quedará para la eternidad, ¿no? Sobre lo de Punta Catalina, es saber si realmente no había gas natural. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Total, mira, no hace falta volver sobre este tema. La planta se construyó y lo que es importante, como yo creo que lo ha planteado muy correctamente el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, de que el norte, correcto con Punta Catalina, es tratar de sacar la mayor producción posible de energía con esta planta. Claro. Entonces, en el caso del gas natural, la ventaja que tú tienes es que son contratos de suministro de largo plazo que te garantizan acceso y precio sin esas fluctuaciones. Por eso que tú ves que en las listas de precios que publica semanalmente el Ministerio de Industria y Comercio, tú ves que el precio nunca, o sea, la última vez que habrá variado el precio del gas natural, probablemente hace 4 o 5 años atrás, está en 28.97 y no se ha movido de ahí. Esto es importante. Por otro lado, hemos visto, y yo creo que también muestra que la República Dominicana ha evolucionado de manera positiva, se ha ido sofisticando el modelo económico. El Ministerio de Hacienda ha contratado, y ha sido exitoso, una póliza de seguro de precio con el gas natural que ha permitido grandes beneficios. Entonces, yo creo que lo que ahí es importante es, tenemos que movernos fuera de las energías fósiles hasta donde sea posible. Y ahí especialmente el tema del fuel oil. Y eso es lo que ya ha logrado la República Dominicana, por lo menos en la parte de la energía eléctrica. En el transporte ahora tenemos un reto probablemente similar y quizás dentro de 8 o 10 años, si todavía estamos aquí para comentar las cosas, pues esperamos poder decir que mira, lo que se logró con la electricidad se logró con el transporte. Con el transporte un poquito más complicado por el tema de la fiscalidad. Porque en gran medida, si lo podemos poner así, ¿no?, el posible conflicto de interés que tendría el Estado Dominicano, al igual que cualquier otro estado del planeta,
con este tema de los combustibles, que los combustibles son una vía sumamente sencilla y eficiente, hasta uno pudiera decir, de cobrar impuestos. Y que mañana, en vez de utilizar combustibles fósiles para movilizar el transporte, vamos a utilizar electricidad o mañana gas natural, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Habría que entonces inventar una nueva fiscalidad. Sí, replantearse cómo claro, que esto creo que solamente es posible dentro de una reforma más ambiciosa que tome en cuenta este tema para ver de qué manera esos casi 80 mil millones de pesos que se va a cobrar este año a través de los combustibles, ver de qué manera se va a cambiar el cobro de todo eso. Entonces, eso te plantea que efectivamente, mira, uno, sí es posible lograr grandes cambios si tú te planteas objetivos ambiciosos. Apunta a las estrellas para por lo menos pegarle a la luna. Sí. Bueno, y ahí yo creo que le hemos pegado un poquito más allá de la luna en esta materia. Y qué bueno que haya pasado esto y qué bueno que los medios de comunicación, que a mí siempre se me ha dicho que a los medios lo que les interesa son las malas noticias, es lo que vende. Yo creo que esta noticia que hemos querido movilizar, que es una buena noticia para la República Dominicana, pues ha sido bien acogida por los medios de comunicación. Permítame una pausa en este punto para seguir analizando este tema de la economía. Tenemos temas por delante. Por ejemplo, el tema de los subsidios que el gobierno ha aplicado a los combustibles. Vaya usted a ver qué jalón durante 3 meses de más de 20 mil millones de pesos. ¿Qué significado tiene el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos sobre la economía de la República Dominicana? Y además de eso, no podía quedar conversar con Henry Ebrard sobre el tema de la consolidación que ha tenido, y hacia la baja incluso, con la apreciación del peso dominicano, de lo que significan las tasas de cambio en República Dominicana. Hablaremos de estos temas con Henry Ebrard después de la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Henry, ¿podrá el gobierno mantener el subsidio en la forma como lo ha mantenido y a qué costo de la ejecutoria del gobierno central? Porque hay que plantearlo desde eso, porque de algún sitio salen esos fondos. A alguien se le están restringiendo y ¿hasta dónde podemos aguantar esto? Sí, tenemos que entender lo mismo que vimos, ¿no?, con el COVID y ahora con esta crisis energética, que aunque diera la impresión de que sí, el dinero mágico no existe. No. Se está dedicando un dinero sumamente importante para poder mantener un esquema de subsidios a los combustibles. Más de 20 mil millones en apenas 3 meses. Sí, porque es mucho dinero. Tú ya, vamos a decir que a mayo tú habías acumulado, por lo que iba del año, más dinero en el subsidio a los combustibles que el presupuesto de todo el año del Ministerio de Agricultura. Así es. O del Ministerio de la Vivienda. O sea, que estamos hablando de sumas considerables. Ahora, mira, yo lo voy a seguir diciendo así, porque yo nunca había hablado tan a favor de un esquema
de subsidio. Pero, ¿qué hay de diferente esta vez? Sin desconocer el costo que representa eso, porque aunque probablemente esta semana el costo va a ser menor porque ha bajado un poco, ¿no? El petróleo, aunque está todavía por encima de $100, dedicarle, como ha sido en las últimas 2 semanas, 1.800 y 1.765 millones de pesos en una semana, es mucho dinero. Ahora, eso tiene un costo, nadie lo puede discutir. Costo social y político. Sí. Ahora, yo no quisiera que fuéramos a probar cuánto costaría no hacerlo. Es lo que te digo, un costo social y político que es impredecible. Eso es, yo creo que lo que está haciendo la sociedad dominicana a través de esta decisión que tomó el presidente de la República a inicio de marzo es una inversión en mantener algo que para mí se está convirtiendo en uno de los activos más importantes de esa sociedad, que es la paz social. Y te digo, es un análisis al cual yo he llegado por las circunstancias. Y realista. Y yo creo que es especialmente importante en momentos cuando la geopolítica de Latinoamérica te dice que si tú quieres seguir captando las inversiones que siempre tú captas, pero sobre todo poder capturar nuevas inversiones que antes a ti no te tocaba, que era el caso de la República Dominicana. Entonces, esa apuesta a invertir esta cantidad de dinero hasta donde sea posible en la paz social es una forma de decirle a la gente de fuera, mire, ustedes están viendo situaciones de riesgos en Chile, ustedes están viendo situaciones complejas en Perú, para ponerlo así. Sí. Usted está viendo esta semana graves complicaciones de nuevo en Ecuador. Usted está viendo lo mismo problema cada vez más serio de inseguridad en la mayoría de los países centroamericanos. Ustedes están viendo ahora que por primera vez ganó la izquierda en Colombia. Lula, lo más probable, va a regresar en Brasil. A las puertas del palacio. Entonces, todo esto pinta una situación en la cual, producto de lo que ha pasado con el COVID, que se están reacomodando completamente las cadenas logísticas, la cadena de la economía global, muchas empresas estaban haciendo una lista corta de países donde relocalizarse para, por ejemplo, penetrar el mercado de los Estados Unidos. Hoy en día no solamente la República Dominicana está siempre en esta lista corta, sino que lo más probable está en el primer lugar. Entonces, es un momento fundamental para la República Dominicana de poder aprovechar que como tenemos un buen crecimiento todavía, y mientras no se complica un poquito más en los Estados Unidos, cosa que quizás pase el año que viene, entonces tenemos que cosechar todo esto, aprovecharlo, crear una buena narrativa, para decirle, mire, aquí, claro, hay retos, pero mire, hemos empezado a mejorar hasta en sectores como la electricidad, que eso lo podemos mostrar, el turismo, que de un lado tú tenías gente que se pasaron los últimos 10 años antes del COVID diciendo que el turismo no deja nada a la República Dominicana. Llegó el COVID para demostrarnos a todos claramente la importancia, la relevancia que tiene el sector turismo. Y por dicha, el sector turismo, a pesar de la pérdida del turismo ruso y ucraniano, abril y mayo han mostrado niveles récord, y yo no creo que la situación actual cambie significativamente eso, sino todo lo contrario. En tiempo de crisis, un destino como República Dominicana se puede ver un poco favorecido porque destinos más costosos van a sufrir el mismo riesgo de estar viajando lejos, y esto entonces lo hace más atractivo. Lo hace más atractivo. Zona Franca ha tenido un desempeño fantástico, aunque haya bajado un poco, lamentablemente, la producción de oro, los precios altos se han mantenido. Entonces,
hay condiciones que han hecho de que el costo de este subsidio, de esta inversión en paz social, quizás así yo lo quisiera llamar, no ha sido necesario financiarlo con incremento de la deuda, que hubiese sido el caso discutible. ¿Y por qué no ha sido necesario? Por dos razones. Uno, yo creo que ha habido un mejor manejo del gasto público. Eso definitivamente. Yo creo que ha habido un manejo más sano. Algunos me dirán, menos mal, que solamente podía mejorar. Puede ser, pero mira, eso no quita de reconocer que esta mejora ha permitido tener un poquito de grados de libertad, que ha liberado dinero que hubiese sido mal gastado y que se está invirtiendo en el subsidio. Pero sobre todo, gracias al crecimiento con un poquito más de inflación, la revaluación del peso dominicano ha hecho que las recaudaciones por lo que va del año están muy por encima del año pasado, de lo que estaba previsto en el presupuesto. Prácticamente el subsidio a los combustibles se está comiendo la mitad del incremento de las recaudaciones. El superávit. Esto ha sido la magia hasta el momento. Si fuéramos a hablar de dinero mágico, sería eso, el hecho de que ha habido, yo creo, una combinación de unas situaciones internacionales que sí nos han afectado negativamente, pero a la vez positivamente por el lado de Estados Unidos, que nos ha seguido dando buenas noticias. Y del otro lado, yo creo que sí, ¿por qué no reconocerlo? Yo creo que algunas buenas decisiones se habrán tomado. Esto nos tiene que hacer olvidar que hay todavía un problema muy fuerte que nos va a seguir impactando negativamente durante todo el año 2022, que es la inflación. Y eso es otra cosa. Eso va a seguir siendo el gran reto para el Tú mencionas Estados Unidos, menciona inflación. Precisamente los Estados Unidos, para enfrentar su inflación, que ha llegado a niveles de 8.9 y hasta 9%, histórico en las últimas 3 décadas, ha comenzado una tendencia a aumentar un poco sus tasas de interés para tratar de enfrentar el tema de inflación. En una sociedad de demanda abierta, de consumo muy abierto, o sea, en una sociedad más compleja que la que nosotros tenemos en ese sentido. ¿Cómo afecta esta decisión de Estados Unidos a la economía de República Dominicana, que también ha estado incrementando sus tasas de interés buscando precisamente frenar la inflación o evitar que se dispare más? ¿Cómo no? Mira, en el caso dominicano, a partir del último trimestre del año pasado, o sea, en los últimos 7 meses, en 5 oportunidades la Junta Monetaria incrementó la tasa de interés. La tasa estaba en 3, está ahora en 6,5, es el nivel más alto, creo, desde el año 2012, cuando estaba en 6,75%. Pero tú hablabas más temprano, en el 2008, en el año 2008 la tasa había subido hasta 9,50. Sí. 9,50. Sí, fue un momento de crisis económica mundial. ¿Qué fue la última vez que tuvimos esta inflación realmente de doble dígito, con alimentos, petróleo, todo estaba muy alto? Y en algún momento, ¿qué es lo que generalmente pasa, ¿no? Siempre digo que el mejor remedio a los precios altos son los mismos precios altos. En algún momento, mira, los chinos tienen un refrán que dice que los árboles no crecen hasta el cielo. O sea, que en algún momento el precio empieza a generar lo que los americanos llaman la destrucción de demanda. ¿A partir de qué nivel de precio empieza esta destrucción de demanda? Esa es la pregunta del millón. Pero pareciera que estamos casi entrando en esta zona, lo cual es, de un lado, buena noticia, porque quiere decir que va a empezar a ceder el tema de los precios de la inflación. Lo malo es, al igual que lo que pasó en 2008-2009, se resolvió esta crisis de precio alto por otra crisis casi peor, que fue la gran recesión con la crisis del sector financiero en los Estados Unidos. Bueno, no pensamos que esta vez se vaya a resolver del mismo modo, pero sí Estados Unidos entonces ha empezado a subir su tasa de interés. Hemos visto como la semana pasada
la decisión de la Reserva Federal fue drástica. Sí. Aumentó en 75 puntos básicos, que es lo mismo decir 0.75%. Eso yo creo que no había sucedido desde el 1994, o sea, que fue una decisión muy drástica, y eso llevó la tasa actualmente, el corredor de tasa de política monetaria en los Estados Unidos está entre 1.50 y 1.75, o sea, bastante por debajo de las tasas nuestras. Lo que sí es interesante es que de acuerdo a lo que ha publicado, ¿no?, los documentos motivando la decisión de la Reserva Federal, dos datos de importancia. Primer dato, ellos proyectan que esas tasas que están entre 1.50 y 1.75 estarían en torno a 3.50 al fin de año. ¿Qué quiere decir esto? Que las tasas van a seguir subiendo en los Estados Unidos. Dos, quiere decir también que producto de este incremento de las tasas, la misma Reserva Federal ahora, en vez de ver un crecimiento de un 2.8% de la economía de los Estados Unidos para este año, lo ha rebajado a 1.7% apenas. Por cada punto que baja el ritmo de crecimiento de la economía de los Estados Unidos, el ritmo de crecimiento de la economía dominicana baja entre 1.6 y 1.8. Entonces, es muy probable que de seguir subiendo la tasa de interés en los Estados Unidos, que eso está garantizado, está prácticamente garantizado, a menos que se desploman antes todos los precios de los commodities, pero entonces quiere decir que ya estamos de nuevo en una crisis global. Entonces, esta subida de la tasa de interés va a provocar un menor crecimiento de la economía de los Estados Unidos y probablemente un crecimiento que se va a ir frenando especialmente en el cuarto trimestre de este año y más sentido probablemente en el 2023, que para mí es el gran reto para la República Dominicana, siendo además un año preelectoral, ¿no? Y que probablemente las tasas de interés en la República Dominicana tendrían eventualmente que subir un poquito más todavía. Hay espacio, yo no creo, ahora, esa no es una decisión mía, estamos tratando de comentar y de ver, mira, cuáles son las posibilidades, es una decisión de la Junta Monetaria. Yo entiendo que lo más probable es que en los próximos 2 meses no va a haber ningún aumento de la tasa en República Dominicana y que después va a depender un poco de que si se confirma que efectivamente el mes que viene la Reserva Federal va a aumentar de nuevo entre 50 y 75 puntos. Habrá de ver cómo se comporta la tasa de inflación, tanto en Estados Unidos como acá. Sí, realmente tiene efecto. Pero realmente la tasa de inflación ya no tiene cómo subir mucho siempre y cuando se mantengan los mecanismos de subsidios. Ya asumo que dentro de poco tiempo el gobierno va a dar a conocer cuál va a ser el programa del segundo semestre, porque recuerda que el discurso de inicio de marzo del presidente de la República mencionaba 2 cosas. Primero, una fecha, que era hasta el 30 de junio, que hablaba de 4 meses, y 2, siempre y cuando los precios no superan los 115. Hemos visto que hubo un poco de flexibilidad porque las últimas 2 semanas, contando esta, el promedio fue un poco superior a 115, y yo creo que de manera correcta, como había, vamos a decir, el espacio fiscal para hacerlo, y mira, no vamos a tocar los precios. Hay una duda razonable sobre un tema que sí pudiese impactar un poco la tasa de inflación, que el 1 de julio toca, en teoría, un aumento de la tarifa eléctrica. Recuerda que el último, que fue en abril. ¿En marzo o abril? El 1 de abril se hizo el tercer aumento de conformidad con el pacto eléctrico. O sea, el primero fue en noviembre en vez de octubre, que fue con un mes tarde. Después hubo en enero, en abril. Ahora, este de julio, yo lo veo un poco complicado porque los precios de referencia tienen que ver con los meses, si no estoy equivocado, de febrero, marzo y abril, que son los que tuvieron el incremento adicional por lo de la crisis en Ucrania, donde no solamente los precios del petróleo se han disparado, pero los precios del gas natural
150%, del carbón 290%, han subido mucho más, inclusive, que el propio petróleo. Entonces, ¿cómo esto las autoridades van a ver y cómo esto se va a insertar dentro de lo que necesariamente va a ser un proyecto de ley de modificación del presupuesto 2022? Quizás esto nos va a dar las luces un poco de cómo nos vamos a ir manejando en el segundo semestre. Quizás yo pienso que un hecho importante para nosotros, que es muchas veces más subjetivo y más de emoción, tiene su componente económico directo, que es el precio de la apreciación del peso dominicano o la depreciación del peso dominicano, las tasas de cambio. Y se ha mantenido en un nivel como nunca que yo recuerde. Sí, estamos viviendo una época muy inusual, ¿no? Sí, totalmente. No, de hecho, por lo que va del mes de mayo, perdón, del mes de junio, el peso, el dólar ha bajado 45 centavos. Sí, sí. Lo cual, obviamente, vamos a decir, globalmente, en la coyuntura actual, entendemos que puede ser principalmente positivo. Ahora, no hay que olvidarse de que, como siempre en economía, ¿no? Todos los movimientos son como una moneda de doble cara. Sí. Obviamente, de manera global, uno entiende que bien que no se haya devaluado el peso dominicano como estaba previsto. En el presupuesto se proyectaba cerrar con 62 pesos por uno. Así es. Por dicha no ha pasado, Sí. ni va a pasar, Sí. a menos de una catástrofe, Sí. pero no estamos dentro de este escenario. Ahora, de seguir apreciándose el peso en momentos de mucha inflación, hay que tener cuidado porque te pudiese afectar los niveles de competitividad de sectores que han sido importantes para la recuperación y de la economía y de la generación de divisas y de los empleos, que son las exportaciones de zona franca y el mismo sector turismo. Claro. Y, ¿por qué no recordarlo? Los hogares que reciben remesas. Sí. El año pasado fue el mejor año de toda la vida. Historia. Sí, llegó, la remesa superó los 10.400 millones de dólares, una cantidad exorbitante. Cuando lo que todo el mundo esperaba que iban a bajar Sí. por las presiones que recibían los dominicanos en el Claro, exterior. y imagínate que antes del COVID un nivel normal de remesa era 7.000 7.000 millones de dólares. sí. El 2020 cerró arriba de 8.000, pasamos los 10.000 millones de dólares. Este año han estado bajando Sí. entre un 7 y un 8%, pero todavía están muy por encima de los niveles ya altos de 2019 y de 2020. Y probablemente, mira, vayamos a recibir este año en remesas, podemos estimar entre 9.200 o 9.500 Que millones de sigue dólares, siendo muy bueno. que sigue siendo especialmente bueno en el momento cuando este dinero ha permitido para muchos hogares asegurar la compra básica, Sí, que es la de los alimentos. resolver el día a día. La diferencia con los años anteriores es que como ya se está recibiendo un poquito menos, tú recibes menos pesos por tus dólares y sobre todo por el incremento tan fuerte que hay en el precio de los alimentos. Tradicionalmente el dinero de la remesa se dividía entre, mira, un 90% era para el consumo muy básico de todos los días, los gastos de todos los días. Y si quedaba algo, este 10% en promedio, se usaba típicamente para comprar fundas de cemento para mejorar la casita, el taller y eso, ¿no? Con la subida del costo de los alimentos, prácticamente este 10% desapareció. Y tú lo vas a estar viendo en las ventas de cemento, que es un indicador muy interesante de lo que está pasando, ¿no? Sí. Con el dinero en las remesas. Pero por dicha todavía está eso, por lo que, mira, tenemos todavía la esperanza de que el año 2022 pueda cerrar relativamente bien, pero reconociendo que el tema de la inflación va a seguir estando ahí y que las tasas de interés van a seguir subiendo. De hecho, el mercado ya lo está mostrando. Sí. Y la consecuencia para
el ciudadano de a pie y la gente de clase media, quizá más especialmente, Sí, eso es lo que más que la cuota mensual que estaba pagando para la compra de un motor, de un vehículo, de un apartamento, de una casa, ha subido, porque prácticamente tú ves que en la tasa de consumo, la tasa promedio pasó ya de un 14 a un 17%, o sea que ya lo que ha ido subiendo de la tasa de política monetaria se está empezando a reflejar, y es probable que esto siga un poquito más. Bueno, Henry, qué buena conversación contigo, como siempre, porque creo que hemos aprendido mucho y además poner las cosas en contexto. Gracias de nuevo. No, gracias por la invitación, y mira, tenemos que entender que la República Dominicana tiene la posibilidad de salir muy fortalecido de este episodio que es complicado para muchos países a nivel mundial, pero para eso, entonces, además de seguir con el tema de los subsidios, no nos olvidemos de que hay que seguir con la agenda de transformación, porque la agenda de transformación te da buenas noticias. Y de nuevo, lo que ha pasado con el gas natural debe ser el mejor ejemplo que seguir para todos los sectores que tienen toda una tarea pendiente de su propia transformación. Qué bueno. Gracias, hemos conversado con Henry Reveral, economista, amigo nuestro, que viene frecuentemente a Oye País a informarnos y a educarnos de cómo ver la realidad de las cosas sin tremendismo, sin emociones, sin politiquerías, sin populismos, sino esto es lo que hay. 2 y 2 en economía dan 4 definitivamente. Gracias de nuevo, Henry. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por haber compartido conmigo esta oportunidad. Yo soy Rudy González. Les doy las gracias por esta emisión de esta noche. Nos vemos mañana, nueva vez, aquí en Color Visión.